Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen día, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Bueno, cierra la semana. Viernes 4 de septiembre y vaya de qué manera cierra, ¿no? Con muchísima información. Está bastante significativa, apreciable nuestra agenda de noticias en este día viernes y ya vamos a comenzar a precisar cosas y a desmenuzar las más importantes, en este caso, las más importantes noticias que tienen reflejo en esta primera emisión del Noticiero de Televen y desde luego también en ese repaso tan importante que hacemos en la apertura sobre medios de comunicación impresos nacionales y regionales y también pues lo que recibimos tanto de acá como de fuera a través de redes sociales. Bueno, hay en lo nacional dos temas importantes, ¿no? Todos los días sobre la situación de fronteras siguen surgiendo nuevos elementos y algunas variables. Por ejemplo, Maduro en China aún, pues por lo menos hasta ayer, se reunió con Ban Ki-moon para hablar de la situación fronteriza. También estuvo reunido, pero de acuerdo a lo que dice la agenda oficial, para hablar de petróleo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Pero concretamente se reunió con Ban Ki-moon para hablar de la situación que se ha presentado con Colombia. A la par, acá en el país, el vicepresidente ejecutivo junto con el defensor del pueblo se reunió con el cuerpo diplomático para dar la versión, explicar la versión venezolana sobre lo que ha ocurrido con el cierre de la frontera. De la parte de Colombia, el procurador pues ha llevado el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o a la Comisión, perdón, Interamericana de Derechos Humanos, y ha solicitado medidas cautelares, como también algunas otras iniciativas que está tomando la parte de Colombia. Está pautada también una reunión con el secretario general de Naciones Unidas para el próximo miércoles y la canciller, no se confirma aún, y está la expectativa de una posible o probable reunión de Maduro y Santos también la semana próxima. Hay varios factores internacionales que la están solicitando, entre ellos el secretario general de UNASUR, el expresidente de Colombia, pues Ernesto Samper. Así que hay muchas cosas, eso por una parte. También en lo nacional está lo del caso de Leopoldo López. Bueno, culmina ya, estamos a la fase final de este juicio, probablemente se conozca la sentencia, probablemente, no hay seguridad porque esto será una larga jornada en el día de hoy, si no se extenderá quizá para mañana o la semana próxima, pero hay nivel de interés para ver qué va a pasar y cuál será la decisión de la juez sobre el caso del dirigente de Voluntad Popular. Bueno, y otras informaciones que por supuesto están ocupando importante espacio. Bueno, en lo internacional, el caso de Guatemala, la renuncia que vimos ayer como información en la apertura del noticiero de Televen, también la prisión de Otto Pérez Molina y su primera asistencia ante el tribunal que sigue su causa sobre probables hechos de corrupción. Bueno, vamos a presentar de inmediato nuestra portada, ¿no? Que son titulares que tenemos en esta primera emisión. Bueno, sobre los temas que hablábamos, de una u otra forma tienen allí ese reflejo. Maduro pide ayuda a Naciones Unidas por conflicto fronterizo con Colombia. El presidente de ese país, Juan Manuel Santos, condiciona posible reunión con su par venezolano para discutir la crisis en la frontera. Puso una serie de elementos allí para ver si logra entonces fluir esa comunicación que algunos pronostican para la semana próxima. Cierre de la frontera con Colombia por el Zulia podría ser evaluado por Maduro al regresar de viaje. También se está hablando por la zona del Arauca, en el estado Apure. Vamos a lo internacional. Dictan prisión provisional para el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Hablaremos de salud, hablaremos de medicina con el doctor Greylor Acosta, médico cirujano, especialista en, esto es importante y es novedoso además, cirugía bariátrica y metabólica para enfrentar el problema de la obesidad. Bueno, en el tema internacional tenemos, pero vinculado al segmento de arte y espectáculos, que Nueva York le rendirá tributo a Don Francisco, colocándole su nombre a una calle de la Gran Manzana. Bueno, amigos, vamos con los titulares de la prensa nacional regional, vamos con el informe de los corresponsales, la información del tiempo y de tránsito. Cruz Vila y Ricardo, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Todo tranquilo.
Bueno, dentro de lo que cabe, por lo menos aquí. Bueno, aquí por ahora. Aquí y por Mira, ahora. Y Carlos con pinta de viernes, ¿no? Hizo Bueno, caso. Señor Fernández hizo caso. estoy Bueno. cumpliendo peticiones. Voy a comenzar otra vez a sacarlas del Eso. perchero. Del perchero, está muy bien, Mírame está muy bien. ese... Outfit. Ah, ese outfit espectacular. Vamos a ver. Caribeño. Vamos a ver fin de la semana. respuesta. Te aseguro que eso, las chicas se van a manifestar, ¿verdad? Que Muy sí? bien. Vamos a ver el en las comportamiento redes de las redes sociales. sociales el día de hoy. Te Mira, aseguro que sí. por cierto, bueno, tú adelantaste allí que la noticia internacional era la decisión ayer del tribunal de dar prisión Guatemala. provisional al expresidente de Guatemala. De hecho, tenemos acá páginas de diarios que circulan en ese país, un poco para reseñarles a ustedes cómo está siendo vista esta noticia justamente en Guatemala. Vamos a presentarles la portada de la página Siglo XXI. Ellos tienen aquí, Pérez Molina va a prisión y Maldonado es presidente. Ayer, mientras Alejandro Maldonado Aguirre era juramentado como el 49º presidente de Guatemala, su antecesor Otto Pérez Molina estaba en el nivel 14 de la torre de tribunales, sentado frente a Miguel Ángel Gálvez, juez de mayor riesgo B. También tenemos prensa latina que señala 4 minutos de repudio a Pérez Molina. Gritaban las personas que estaban en la parte exterior del tribunal: Otto ladrón, vete a prisión. Y la siguiente imagen que les vamos a mostrar corresponde a el momento en el que Otto Pérez Molina llega a los tribunales el día de ayer. La verdad que fue una audiencia, yo tuve oportunidad de ver un poquito y fue bastante duro para el expresidente ahora, ¿no? Porque el juez le preguntaba cuál es su nombre y él contestaba qué edad tiene y a qué se dedica y quién es su esposa, cuántos hijos tiene, La información formalidad que, jurídica en este caso, ¿no? información que obviamente pues era conocida por todos, pero Claro. formaba parte de eso que tú llamas la formalidad jurídica. Vamos a ver, hoy por cierto, mencionaba antes el caso de Leopoldo López, puede llegar a su etapa ya de sentencia, probablemente, ¿no? Sí, se supone que o se espera que hoy sea la decisión. La fiscalía pide que haya una condena, pudiera ser de 14 años, y por otra parte, pues la defensa solicita que sea una sentencia en todo caso absolutoria. Así es. Bueno, vamos a esperar. Lo que sí hemos podido conocer es que aparentemente, bueno, Leopoldo López va a hacer uso de sus 3 horas para exponer sus argumentos ante Sí. el tribunal, y esto pudiera prorrogar pues un poco más Sí, la incluso algunos hora. están hablando de posibilidad de extenderse porque va a ser muy largo hasta la semana que viene. Bueno, a menos que lo sigan por decisión de la juez mañana Podría mismo. ser, sí, una jornada larga en tribunales Claro. si logra concretarse esa sentencia para el día de hoy. Así es. Bueno, comenzamos entonces nuestra revisión Vamos. de diarios. Tenemos en primer lugar el diario El Universal, donde los precios del petróleo son protagonistas este viernes. La información más destacada nos dice que estiman conveniente un petróleo entre 70 y 80 dólares. Los mandatarios de Venezuela y Rusia, reunidos en Beijing, coinciden en la necesidad de coordinar estrategias de protección para los precios del crudo. Sobre la crisis colombiana, Maduro a Santos, estoy seguro que nos vamos a entender. El presidente Nicolás Maduro cree que por métodos de la diplomacia ambos mandatarios se pueden entender en beneficio de los pueblos. Hizo el comentario en China, última escala de la gira, que incluyó Vietnam, donde también se reunió con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Obispos de Colombia y Venezuela abordaron la crisis petrolera. Una simpática gráfica forma parte del diario El Universal el día de hoy. Papa Francisco mira con anteojos nuevos. Aquí está en una especie de óptica el Papa Francisco, pues probándose unos anteojos a ver cuáles le lucen mejor, ¿no? ¿Le habrán cobrado? Es la pregunta. Bueno, vamos a ver, y también yo creo que depende del modelo, a lo mejor que Claro, escogió. hay Hay que unos ver. modelos un poco más costosos que, bueno, tú lo sabes. que... Sí, yo lo sé. Yo lo sé muy bien. Mi bolsillo también. Sí, señor. Bueno, seguimos avanzando en la lectura de informaciones. En materia electoral, el diario El Universal nos dice que 2,4 millones de electores escogerán 16 diputados en el estado Zulia. Y por último, tenemos esta gráfica que nos dice por calles mejor iluminadas. En la avenida El Ejército del Paraíso y en los alrededores de la Plaza Madariaga, los peatones se guían por las luces de los carros. La avenida principal de Ruiz Pineda tiene 4 días sin luz, y también la falta de alumbrado en la avenida Neverí de Bellomonte. Yo creo que esto es un problema generalizado, Sí. Ricardo, lamentablemente en nuestra capital. Ningún muy municipio oscura. podemos decir que tiene una luz, digamos, de calidad en las calles. Sí, la verdad que es
muy oscuro transitar. En las noches se hace bastante complicado porque la ciudad está muy oscura. Muy oscura, y eso lamentablemente le da mayor auge, más cancha a lo que es el problema de la inseguridad. Es así, sí señor. Bueno, vamos a ir a revisar ahora, amigos, la portada del semanario Quinto Día. Lo tenemos el día de hoy para todos ustedes. Su titular principal nos dice: la guerra es de micrófonos. Esto en referencia a la situación fronteriza entre Venezuela y Colombia. Al final los presidentes de Colombia y Venezuela se entenderán. Así se especule que las relaciones quedarían congeladas. Nadie en mi gobierno piensa ni ha pensado asesinar a Nicolás Maduro, dijo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Los secretos de un conflicto, esto usted lo puede leer en detalle en ultra secretos y en exclusivas de Última Página. La gráfica principal nos señala lo siguiente: ¿y dónde está Padrino? El mayor general Padrino López, ministro de la Defensa, no tiene cáncer, lo juró Diosdado Cabello para atajar las especulaciones. El propio ministro habló con un oficial de su confianza, pero ¿dónde está? También tenemos información económica, informe Salmerón, gobierno seguirá recurriendo a importaciones. El presidente Maduro plantea llevar Pedeval a la misión vivienda con insumos importados antes de las parlamentarias. Hoy anuncian condena a López. Voluntad Popular espera una absolutoria, pero la decisión está entre 8 y 13 años según el proyecto de sentencia. Y vamos también a finalizar con una información que está vinculada con nuestra planta. Dice: otra vez rumores sobre Televen. Ahora es un personaje que se dice vinculado al gobierno, quien se autoproclamó presidente del canal de Horizonte y hasta puso plazo de 2 meses para ocupar el cargo. ¿Y dónde está? ¿Y de dónde vino el millonario y dolarizado cheque que dice haber pagado? Bueno, el resto de esta historia está en las exclusivas de Última Página que trae el día de hoy, Quinto Día. Te voy a comentar una cosa, yo me voy a reservar ese Quinto Día el día de hoy. No lo Sí, guardes, está muy no lo bueno. guardes porque de verdad Bueno, que eso es... lo compartiremos. Sí, lectura obligada. Bueno, seguimos avanzando en la lectura de informaciones. En este caso, pues corresponde el turno a la portada del diario Vea. En este caso, pues informaciones en torno a la gira del presidente de la República. Es la información más destacada. Nos dice que Maduro pidió a la ONU apoyo en la frontera. El presidente se reunió en China con el secretario general del organismo Ban Ki-moon, a quien solicitó apoyo para frenar el éxodo masivo humanitario desde Colombia. Entre tanto, Juan Manuel Santos aceptó dialogar con el mandatario venezolano, pero anteponiendo condiciones. En Caracas, el vicepresidente Jorge Arraza entregó un informe de los hechos al cuerpo diplomático y neogranadinos llamaron hipócrita al gobierno de su país. Bueno, entre estas condiciones, Ricardo, que solicitaba el presidente Santos está precisamente el tratar de que puedan ingresar a territorio venezolano algunos camiones para permitir sacar los enseres de sus compatriotas colombianos. Otras informaciones destacadas: carta de Jamaica será exhibida, mega trampa, detectan en Táchira comercializadoras, van 735.000 casas entregadas en el 2015 y consternación por muerte de niño sirio migrante. De verdad que eso es una gráfica terrible, que nos arruga el corazón. Muy Son fuerte, cosas que no deberían pasar en Sí, ninguna sí. parte del mundo. Sí. Bueno, seguimos adelante con la portada ahora del diario El Nacional. Ellos tienen como titular principal lo que ha sido la exigencia que ha hecho el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, al presidente venezolano Nicolás Maduro para reunirse y hablar acerca del tema fronterizo. Santos hace 3 exigencias para dialogar con Maduro, a la que ya nos había comentado Cruz Mila. Se suma la de un corredor humanitario para que 2.000 niños del lado venezolano asistan a Colombia a sus colegios, y también el cumplimiento de protocolos mínimos para que no maltraten a los ciudadanos expulsados. En la gráfica que acompaña a esta nota vemos al presidente de la República reunido con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a quien solicitó ayuda para detener lo que considera éxodo de colombianos a Venezuela. Gobierno venezolano explicó cierre fronterizo al cuerpo diplomático. También les hemos comentado ya que para el día de hoy se espera que pueda haber sentencia en el caso que se sigue a Leopoldo López. Está en su etapa de sentencia. El juicio para el día de hoy a las 9 de la mañana fueron convocadas las partes por la jueza del Tribunal 28 de Juicio, en lo que pudiera ser la última sesión del debate oral y público que se inició el 23 de julio. Más abajo, la información correspondiente a Guatemala, crisis y nuevo presidente en Guatemala, y Pérez Molina de la presidencia a la cárcel. También proliferan las cascadas de basuras. Las fallas de la recolección de desechos y la escasez de contenedores han hecho aparecer montañas de desperdicios en el municipio Libertador.
Últimas noticias, tiene como información central, cerrando esta semana, el tema fronterizo y las declaraciones del presidente Nicolás Maduro en este sentido, quien pide al presidente Santos dejar la campaña de odio. Así lo dice textualmente el titular que pues engalana este diario el día de hoy. El presidente se reunió con Ban Ki-moon y solicitó su intervención. En torno a las parlamentarias, cancilleres UNASUR preparan misión electoral. El objetivo es apoyar la celebración de las elecciones y el diálogo entre el oficialismo y la oposición. En materia de empresas, sector exportador venezolano asistirá a la Feria de La Habana, que se va a celebrar del 2 al 7 de noviembre en el marco de la Ley de Inversión Extranjera de Cuba. Y sobre la situación fronteriza, también tenemos esta información. En Táchira, agricultores avalan el cierre fronterizo. El ministro Iván Gil anunció que será un censo para impulsar la producción. La gráfica nos dice: a vaso de vencedores en Tiananmen. Cadetes de la Academia Militar de Venezuela participaron en el desfile militar chino con motivo del 70 aniversario de la capitulación de Japón en la Segunda Guerra Mundial, celebrado el día de ayer en Beijing. Bueno, nos vamos ahora, amigos, con la portada del diario 2001. Ellos tienen información de carácter internacional. El tema que está dando vuelta al mundo en este momento, la prisión para el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Allí tienen su titular: tras la presión popular y el despojo de la inmunidad, el presidente de Guatemala renunció y le pusieron los ganchos, los procesan por presunto guiso en aduanas. El domingo hay elecciones, por cierto, en este país centroamericano. Se presentan también las tres condiciones que planteó el presidente Santos al presidente Nicolás Maduro para reunirse. También en esa imagen principal vemos al primer mandatario nacional, dice: en llave para impulsar el petróleo. Hubo una reunión con el presidente ruso y allí hablaron de lo que deberían ser los precios del petróleo. El presidente de la República dijo que el precio del mismo debería estar por encima de los $70 como mínimo. Y también se señala lo siguiente, que, bueno, lo que se espera para la sentencia del día de hoy de Leopoldo López, aunque este diario dice que hay una fuente judicial que habría informado que ese fallo va a ser diferido. Buena información deportiva, los venezolanos siguen brillando en las grandes ligas y mencionamos como uno de los más destacados el día de hoy al señor Carlos González. Él ocupa la gráfica principal de Meridiano, nos dice: ofensiva salvaje, 2 jonrones. El slugger venezolano Carlos González disparó por segunda oportunidad 2 bambinazos en un juego esta semana que va a llegar a 35 en la campaña con los Rockies de Colorado. El zuliano fletó 4 carreras ante los Gigantes y registra 85. Magallanes volverá a contar con Dustin Richardson y también nos dice el diario Meridiano que el Kit Rodríguez ya cuenta 33 salvados. La actuación de Venezuela en el preolímpico de baloncesto también se menciona en esta edición, pues Venezuela chocará hoy con Argentina. Y en el caso de la Vinotinto, pues a las 4:30 hay una transmisión desde Cachamay. El titular nos dice: marca la ruta. En Puerto Ordaz, la sede donde Venezuela iniciará la eliminatoria, San Vicente hará su primera prueba tras la Copa América contra Honduras. Bueno, ahí estaremos muy pendientes para ver la actuación de nuestro combinado. Claro que sí, deseándoles por supuesto toda la suerte. Ricardo, vámonos a la pausa. Nos vamos. En la próxima parte les vamos a traer el reporte del tráfico y estado del tiempo aquí en nuestra primera emisión del noticiero. Les recordamos que puede consultar la primera emisión del noticiero, así como las distintas secciones, a través de nuestro canal en YouTube, Televen TV. Usted también puede ser nuestros ojos en la calle. Envíenos las denuncias de su comunidad, así como fotografías y videos, a la dirección en Twitter @el_noticiero. Debe colocar nombre y apellido, así como su número de cédula de identidad. Estás viendo el noticiero.
Bueno amigos, vamos a comenzar haciendo la revisión de los diarios de circulación regional. En este caso nos vamos a ir al estado Monagas con la portada del diario El Oriental. Nos dice que Planta Polar en esta entidad reanuda operaciones. La Hora del Estado Nueva Esparta nos trae la siguiente información como la más destacada. Una gran gráfica y nos dice, sin urólogo el hospital Luis Ortega. Portada ahora del diario La Mañana, que circula en el estado Falcón. Trabajadores de la construcción amenazan con paralización, exigen aumento salarial del 150%. Bueno, información de sucesos nos trae en este caso el diario La Región del Estado Miranda y sobre algunas medidas que pueden tomarse frente a la inseguridad. Por ejemplo, grabación de atraco en autobús permitió captura de ladrones. Un pasajero utilizó su celular para identificar a los atracadores. Revisamos ahora la portada del diario Metropolitano que circula en el estado Anzoátegui. Operación en Liberación del Pueblo se desplegó en Puerto La Cruz. Acción arrojó un fallecido y 8 personas detenidas. Bueno, y el diario de los deltanos, Notidiario, nos trae entre las informaciones más destacadas una denuncia a la presidenta de la SUNDED por hechos irregulares. Un grupo de deltanos portando carnet que los acreditaba como trabajadores de la red de defensores y defensoras de la seguridad y soberanía alimentaria cuestionaron las presuntas acciones que estaría tomando la presidenta de la Superintendencia de Precios Justos en la capital deltana contra ellos. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario Panorama que circula en el estado Zulia. Solicitan ayuda a la ONU por éxodo desde Colombia. El presidente venezolano se reunió con Ban Ki-moon. De hecho, ahí tienen la imagen que da muestra pues, de esta reunión entre el presidente de la República de Venezuela y el representante de la ONU. Vamos ahora, amigos, a revisar información del tiempo. Gracias, Ricardo. Bueno, así es, revisamos las condiciones del tiempo. Esto gracias al reporte que nos da el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, para las próximas 6 horas. En nuestro país se va a mantener un cielo parcialmente nublado, presencia de precipitaciones dispersas, sobre todo en entidades como Bolívar, Amazonas, Mérida, en el oeste del estado Táchira, en Zulia, Trujillo y también en el estado Miranda. Así que no queda otra que cargar con nuestro paraguas bajo el brazo. Revisemos entonces el panorama en nuestra capital. En Caracas tendremos cielos parcialmente nublados y se esperan precipitaciones para el día de hoy. La temperatura va a oscilar entre los 31 y 20 grados centígrados. San Fernando de Apure, parcialmente nublado con precipitaciones. La temperatura va a oscilar entre 32 y 22 grados. Y en la región central del país tenemos Barquisimeto, cielos nublados y también presencia de precipitaciones. La temperatura va a oscilar entre 32 y 22 grados centígrados. Bueno, recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, usted puede ingresar a la página web del INAMET, www.inamet.gov.be. Allí va a conseguir toda la información en detalle. Por lo pronto, nos vamos con Ricardo Salmerón. Él nos tiene el reporte del tránsito gracias a los tweets que ustedes amablemente nos hacen llegar a nuestra cuenta. Bueno amigos, comenzamos justamente con información que está vinculado al tema que hablaba Cruzmila, el del tránsito. Vamos a ver esta imagen que nos llega desde la autopista regional del centro, el tramo Carabobo. Hay un camión volcado frente a Guacara Plaza en la cuneta central. Ya se ve allí a las autoridades, incluso una grúa que está haciendo el movimiento de este mismo transporte de carga pesada. Nos informan de la Panamericana que hay cola bajando hacia la ciudad de Caracas en el kilómetro 9, 6:20 minutos de la mañana. Nos vamos a ir ahora a Guatire porque hay un vehículo que cayó en un hoyo que está en reparación. Esto es al final de la avenida Castillejo de Guatire, estado Miranda. También tenemos otra gandola que volcó en el sector Los Anaucos, sentido hacia Maitana. Allí la pueden ver al final de la imagen. Bueno, sus saludos de todos los días. Pedro Cañizales envía sus saludos. Mira lo que nos enviaron por aquí, unos mejillones a la vinagreta. Caramba. Muy bien para el viernes, ¿no? Unos pequeñitos que envía Mari Tirado, un café de Eugenia Bello. Mira,
bendecidos todos, de César Meléndez, que manda esta imagen de la Virgen para toda Venezuela. Rubén Papá nos envía una torta. Acá tenemos un almuerzo para hoy, asado en su salsa. Feliz fin de semana para todos. Desde Katia, nos dice el señor Douglas. Pedro Cañizales envía esto. Aquí tenemos una selección de arepas. Hay aquí para escoger para todos, que les guste más. Una empanadita, estas se la están comiendo. Estas están asaliditas ahorita de la sartén. Unas sardinitas fritas que nos están mandando aquí también. Yo no sé si esto tenga que ver algo con los tiburones de La Guaira de repente. No sé, me parece. Y es de Cumaná. Tiene que ver con Y es de Cumaná, yo creo. Y vamos a finalizar con esta imagen que, mira, esto es tremenda cachapa para el desayuno del señor Charles Seijas. Bueno, buen provecho, señor Charles. Se ve que está muy buena su desayuno el día de hoy. Bastante queso tiene, al menos. Está full. Bueno, los desayunos fueron contundentes, pero ese de las arepas, o sea, ¿cómo te comes tú una arepa gigante con aquel relleno gigante que hay ahí? Sí, señor. Bueno, y la apertura fue un afrodisíaco. Pero... Hay unos mejillones por ahí. Vinagreta. Muy buenos para el viernes, ¿no? Sí, señor. Y yo desayunando cereal con leche. ¿Qué te Bueno, parece? hay que estar No. en forma permanente. Ese es el postnatal. Hay que estar en la línea, pues no Sí, señor, hacemos. sí, señor. No tenemos otra No hay más alternativa. Bueno, vamos entonces a resumir algunos detalles, ¿no? En este caso, de lo que tendrá posterior desarrollo en esta primera emisión de noticiero de Televen. En este caso, información del contacto que hicieron en China, Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, y Nicolás Maduro. Le explicaron, uno debe suponer por lo que dicen las notas oficiales, y está la fotografía de registro, bueno, la situación de fronteras. Seguramente pidió a Naciones Unidas, como dicen algunos titulares, a que ayude, ¿no?, a tratar de bajar esas tensiones. Santos, de su lado, pues dice que puso 3 condiciones para poder reanudar ese diálogo con Venezuela, que tiene que ver todo esto con la educación de los niños que reciben clases en Colombia y viven acá en nuestro país, el corredor humanitario, que es necesario, dejar pasar camiones para retirar los enseres de las personas que fueron deportadas. En fin, hay detalles que presentaremos en breve en esta primera emisión del noticiero de Televen. También la información internacional, bueno, lo que está ocurriendo con el expresidente ya de Guatemala, Otto Pérez Molina, su primera audiencia en el tribunal, es bien interesante y hay una reseña en este sentido. Hablaremos de cirugía bariátrica, bien interesante, que ayuda de manera notable. Hay beneficios y riesgos, ¿no?, pero ayuda de manera notable a reducir la obesidad. Y al culminar, pues siempre arte y espectáculos en esta primera emisión. No se retiren, enseguida con ustedes.
Estás viendo El Noticiero. 6:40 minutos de la mañana, llegó Gaudí al noticiero Primera Emisión. Buenos días, Gaudí. Buenos días y feliz viernes. Es viernes, ¿sí? Y el cuerpo lo sabe, ¿cómo no? Qué bueno, qué bueno. Y también lo sabe nuestra intérprete de señas, Ángeles Soto, y aprovechamos también de saludar a nuestra querida comunidad de sordos que nos están sintonizando a esta hora. Vamos a comenzar con las noticias. De inmediato. El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, está en prisión provisional. Este jueves Molina acudió ante los tribunales por delitos de corrupción luego de renunciar a su cargo. La medida dictada contra el expresidente de Guatemala es una prisión preventiva para garantizar la continuidad de la audiencia este viernes. El abogado de Pérez Molina, César Calderón, lamentó la decisión del juez y pidió que revise la resolución, ya que a su juicio es una violación al principio de legalidad. Entre tanto, luego de la renuncia en horas de la madrugada de Otto Pérez Molina y mientras los guatemaltecos celebraban en las calles la dimisión de el ex juez y vicepresidente Alejandro Maldonado fue juramentado como presidente de esa nación. La Fiscalía imputó a Pérez Molina los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación tributaria y cohecho pasivo, en los que habría incurrido entre el 8 de mayo del 2014 y el 16 de abril pasado, cuando fue desmantelada la red de corrupción. Cristal Chopite, Televen. Seguimos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió ayer jueves con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en China y le solicitó ayuda y asesoría para detener el éxodo de colombianos hacia Venezuela. Necesitamos ayuda, asesoría de la ONU para parar el éxodo humanitario masivo de Colombia hacia Venezuela. Nos ayuden, somos un país pequeño. Le dije, ¿cómo este año vamos a recibir casi 200.000 colombianos? ¿Qué país aguanta eso? ¿Y si fuera al revés? Del mismo modo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, hizo un llamado al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a reunirse con él para solucionar el problema fronterizo. Agarre mínimo, respire, tómese una manzanilla dulce con miel de abeja o papelón con limón y reúnase conmigo. Estoy seguro que por los métodos de la diplomacia nos vamos a entender para beneficio de los pueblos. Eso es lo que quiere el pueblo de Venezuela y el pueblo de Colombia. El pueblo de Colombia y Venezuela no quiere vernos peleando a nosotros. Y menos guerra, y menos guerra. Y detenga la campaña de odio. El mandatario venezolano también sostuvo un encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a quien le propuso coordinar medidas conjuntas para incentivar el alza de los precios mundiales del petróleo. Bueno, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, manifestó su disposición para reunirse con su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Esto siempre y cuando se cumplan 3 condiciones relacionadas a los derechos fundamentales de los colombianos. Le quiero decir al presidente Maduro que estoy dispuesto a reunirme, pero que los colombianos necesitan que se les respete sus derechos fundamentales. Ya hace muchos días le estamos pidiendo a las autoridades venezolanas que abran un corredor humanitario para que más de 2.000 niños puedan asistir al colegio aquí en Colombia. Necesitamos que las autoridades venezolanas que nos habían prometido que lo iban a autorizar, autoricen a estos camiones a que vayan por las pertenencias de nuestros deportados. Y una tercera condición. Exigimos que cumplan con los protocolos mínimos y no maltraten a los colombianos que van a ser deportados de Venezuela. El mandatario colombiano reiteró que su gobierno está interesado en que la situación en Venezuela se normalice. Dijo que todo lo que suceda en nuestro país les afecta. Bueno, seguimos con más información sobre este tema porque el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, denunció que desde Cúcuta, Colombia, se aprobaron resoluciones que buscan desestabilizar la economía venezolana. El gobierno colombiano, desde el año 2002, aprobó resoluciones que se llevan la gasolina de Venezuela y solo al pasarla la legalizan. Y una pimpina de gasolina que tiene 20 litros vale de este lado 2 bolívares. Del lado colombiano costaba 14.000 bolívares. Y el contrabandista, solo con pagarle una cosa a la alcaldía de Cúcuta, una pequeña cantidad, legalizaba una gasolina que es subsidiada, pero para los venezolanos.
Diosdado Cabello también recalcó que sectores de la oposición planean acciones que buscan desestabilizar el país antes de que se dicte la sentencia contra Leopoldo López. Estas declaraciones fueron emitidas durante el acto de celebración por el 5º aniversario de la Universidad Militar Bolivariana en la Academia Militar de Venezuela. La canciller Delcy Rodríguez informó que Venezuela solicitará indemnización ante organismos internacionales por el éxodo masivo de colombianos hacia nuestro país. Rodríguez calificó las declaraciones de su homóloga colombiana María Ángela Holguín como un compendio de imprecisiones erráticas, falsedades y confesiones. A su juicio, el Estado colombiano apoya los crímenes en la frontera. Así lo expresó a través de su cuenta en Twitter. Y precisamente la canciller colombiana María Ángela Holguín desmintió la afirmación que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, respecto a un documento que supuestamente se habría entregado en Cartagena con una supuesta ruta específica para la solución del conflicto. No hubo un documento escrito, no hubo absolutamente nada que la canciller venezolana entregara. Tampoco hicimos un acta porque desafortunadamente no resultó nada de la reunión, salvo la visita del señor defensor el día siguiente, que no se cumplió, y una fecha para una reunión de nuestras fuerzas militares que les dijimos que estaban listos y que tampoco la pasaron. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia acotó que el gobierno venezolano ha postergado 15 reuniones con Bogotá. Tenemos más de este tema y es que el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, advirtió que al regresar el presidente Nicolás Maduro a Venezuela será él quien decida si cierra o no la frontera en Zulia. El proceso de cierre de la frontera en el Zulia es mucho más complejo. La población indígena es wayú, sin importar esté en Colombia o Venezuela. Por esto, se espera que el presidente de la República sea quien determine si se aplica o no la medida. El presidente Maduro está evaluando. Estamos evaluando. Ahora, supongamos que se va a tomar la misma decisión que se tomó en los primeros 6 municipios del Táchira y después se sumaron 4 más. Supongamos, el pueblo wayú tiene que tener un tratamiento especialísimo. Hay elementos económicos que no han sido tomados en cuenta. Por eso, organizaciones como el Movimiento Ecologista piden se consulte al país, en especial a quienes viven en la frontera. Nosotros los venezolanos tenemos el derecho entonces que se nos consulte sobre medidas que el gobierno está tomando sin ningún tipo de consultas con nadie y sabiendo que el gobierno tiene 15 años fracasando en materia económica. El gobernador Francisco Arias Cárdenas insiste que la lucha es para derrotar al paramilitarismo, no contra el pueblo colombiano. Desde el estado Zulia, Lenín Niarita Leven. Bueno amigos, nos toca hacer una pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Cuando regresemos, detienen a venezolana en centro comercial de Miami por hurtar cosméticos valorados en $400. Estás viendo el noticiero. Iniciamos el recorrido internacional en Bolivia porque el gobierno de ese país debate la posibilidad de reformar su constitución para permitirle la reelección indefinida al presidente Evo Morales. Así lo informó el vicepresidente Álvaro Linera, quien además dio a conocer que entre los sectores del oficialismo que discuten el proyecto de reforma a su Carta Magna se encuentran 2 vertientes. Una que plantea la postulación de Morales para un periodo más entre el 2020 y 2025 y otra que pide la reelección indefinida. Por hurtar productos de belleza fue detenida la venezolana Vanessa Sepúlveda, de 42 años, en Westland Mall en Hialeah, en Miami. Sepúlveda es acusada de robo en 3er grado por extraer productos cosméticos valorados en $400. La mujer, luego de burlar las alarmas de la tienda, pensó que podría salir sin ser vista. Cuando se dirigía a la sala, fue detenida por el funcionario de seguridad.
Un tren que salió con 300 refugiados de la estación de Budapest-Keleti, en Hungría, hacia la frontera con Austria, fue detenido por la policía húngara. Intentaron bajar del tren para trasladarlos en autobuses a un campamento no especificado, pero los refugiados protestaron. Poco después, las fuerzas de seguridad lograron trasladarlo al campamento de refugiados en pequeños grupos. 32 muertos y cerca de 100 heridos es hasta ahora el saldo del doble atentado terrorista contra una mezquita en Saná, capital de Yemen. El ataque fue reivindicado por el grupo Estado Islámico. Los hechos se llevaron a cabo luego que un hombre hizo estallar un cinturón con explosivos en medio de los fieles. Cuando bomberos evacuaban el lugar, estalló un carro bomba en el exterior del templo. Bueno, Gaudí, hubo un revuelo en Roma. Sí, me encanta de verdad lo que hace el Papa Francisco. Esta vez vuelve a sorprender. Cuéntanos. Sí, señor. Hubo un revuelo en Roma porque el Papa Francisco salió este jueves por la tarde para cambiar los lentes en una óptica en Roma. Ahí en la imagen que ustedes tienen en pantalla es el momento en el que el Papa Francisco llega al lugar donde va a adquirir sus nuevas gafas. Y aquí lo vemos pues en la tienda, en la óptica, escogiendo sus nuevos lentes. El Papa dijo que no iba a aceptar que fuera el vendedor hasta el Vaticano, sino que él mismo iba a ir a la tienda. Así es, pues provocó todo un enorme movimiento de gente que se le acercó, por supuesto, como siempre, y él con tanta amabilidad, como tiene acostumbrado, pues la gente estaba pegada a las vitrinas de esa tienda y él salió a saludar, la gente pues hablaba con él y aseguran que el vendedor le tuvo que cobrar porque Francisco, el Papa Francisco, se negó a que le hiciera alguna atención, a que no le cobrara y le tuvo que cobrar. Sí, señor. Fíjate que él lamentó que no poder salir con regularidad y a su gusto y dijo que cuando él era arzobispo en Buenos Aires usaba transporte público y demás. Bueno, me encanta de verdad el Papa Francisco, sus gestos de humanidad, su sencillez, definitivamente es un personaje ícono de este siglo. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa. Al regreso regresamos con información de carácter nacional. Ya venimos. Sí, sigan allí. Producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Estás viendo El Noticiero. Seguimos. Los turistas que deseen visitar la isla de Aruba deberán disponer de $150 por cada día de permanencia. Así lo dio a conocer el Instituto de Alarma y Seguridad de la isla. La institución detalló que los viajeros que permanezcan en la isla por 5 días y cuenten con una reservación de hotel deberán probar ante las autoridades que poseen $750. Sin embargo, la cantidad de dinero solo debe ser mostrada y no entregada a las autoridades. Y 3 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana fueron detenidos al intentar cobrar un bono de la deuda pública por $25 millones en la sede del Banco Central de Venezuela. El Ministerio Público presentará a los 3 ciudadanos ecuatorianos ante el Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas. En la audiencia de presentación, un fiscal de la Sala de Flagrancia imputará a las 3 personas delitos previstos en la legislación venezolana. Hablemos de comunidad porque sucia y con malos olores llega el agua a la zona Pedro Saraza de San Juan de los Morros, estado Guárico. Así lo denunciaron sus habitantes. Y lo que llega es barro, no sirve casi ni para bañarse. Es malísimo y llega de vez en cuando, eso no tiene día fijo para llegar. ¿Cómo están haciendo ustedes con ese problema? Bueno, sobreviviendo como forma de... Sobrevivimos así, que comprando agua. Para tomar hay que comprar agua obligatoriamente. Quienes aquí viven destacaron que esta situación ha generado enfermedades en niños del sector. Además, resaltaron que la vialidad está en muy mal estado, lo que dificulta el paso de los vehículos, sobre todo cuando llueve. Los carros no pueden pasar y se tienen que parar porque hay muchos huecos, pues no se ven. Pues entonces, aparte de la crisis que estamos pasando en Venezuela ahorita, la parte económica, no hay caucho, entonces imagínate tú. Porque aquí tenemos una ruta que es la que cubre las minas, ¿verdad? Que entra aquí a Pedro Saraza, al sector Las Casitas, ya no entra porque los huecos y las cuestiones les echa a perder los carros. Los vecinos también resaltaron que cuentan con un estadio de fútbol, el cual se encuentra en total abandono, por lo que pidieron a las autoridades el apoyo para su recuperación.
Igualmente relataron que durante la noche las calles se mantienen a oscuras, por lo que ha incrementado la inseguridad en el sector. Cada rato hay un atraco aquí. Es más, vienen de otros lados y se meten para acá porque atracan en otro lado y se vienen corriendo hacia acá porque aquí está oscuro. Finalmente, los habitantes de este sector pidieron la presencia de las autoridades policiales y además exigieron a las autoridades competentes atiendan sus problemas. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Seguimos. Familiares de privados de libertad que se encuentran en la subdelegación del CICPC de Antímano, acá en Caracas, protestaron en el registro civil de esa parroquia para denunciar presunto hacinamiento. Hay un preso que tenemos los papeles aquí, que tiene hepatitis, y no sabemos, no lo sacan al médico, no sabemos nada de él. Lo tienen ahí, no lo pueden tener ahí, tienen que aislarlo, porque contamina los 70 que quedan ahí. Ellos no son ningunos perros, ellos son seres humanos igual que uno. ¿Cometieron errores? Cometimos errores, todos cometemos errores. Yo lo único que quiero es que el Ministerio de Justicia mande a alguien competente para que esté pendiente de los mismos presos. Ellos son seres humanos, ellos necesitan también atención. Además, manifestaron que se les niega la entrada al centro de reclusión y que se les limita el ingreso de artículos de higiene y alimentos. El Metro de Maracaibo ha transportado a más de 50 millones de usuarios desde su activación en el año 2008. Desde marzo del año pasado se activó el sistema de rutas alimentadoras del Metro de Maracaibo. Los buses han transportado este año 20.4 millones de usuarios. Son líneas que benefician a más de 8 municipios. Esto con el apoyo del Ministerio de Transporte Terrestre. El sistema de la línea férrea, aparte de su crecimiento natural, ha tenido el impacto de la incorporación del subsistema de Metrobuses, que ha venido obviamente como política de rutas alimentadoras influenciando, ¿verdad?, el crecimiento y el uso de lo que es la línea férrea, ¿verdad? El 72% de los usuarios son pasajeros regulares, el 18% de la tercera edad y no pagan pasaje. El resto son estudiantes. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. ¿A dónde va el pleito con Colombia? ¿Cuál será la sentencia definitiva para Leopoldo López? Quinto Día, el periódico de las grandes exclusivas, se lo informa en la edición que ya está en circulación en todo el país. Quinto Día trae además la información sobre la operación de próstata a la cual fue sometido en Cuba el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. La versión de la detención de un oficial del ejército por presunta extorsión y el informe exclusivo de Víctor Salmerón sobre la situación económica. Bueno, llegó el momento de revisar un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en la próxima parte. Adelante, Carlos. Bueno, el tema de salud lo habíamos anunciado desde el comienzo, lo abordaremos en el segmento de entrevistas de esta primera emisión de Noticiero de Telever con el doctor Gaylor Acosta, médico cirujano especialista en cirugía bariátrica y metabólica. Bien interesante, porque es un tema que se conoce, pero ya en detalles habría que desmenuzarlo. Y en este caso, al retorno, lo haremos porque hay una serie de beneficios, también hay sus riesgos, ciertamente, al utilizar la cirugía bariátrica para enfrentar, por ejemplo, la obesidad. Pero bueno, sobre esto vamos a recapitular en muy pocos momentos. Hacemos una pausa y retornaremos para hablar con Gaylor Acosta. Estás viendo el noticiero. Bien, vamos a conversar con Gaylor Acosta. Bienvenido, doctor Acosta, muy amable por compartir aquí. Bueno, recapitulemos, decía, pero vamos a ubicarnos para explicar de nuevo qué es la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica son todas estas técnicas quirúrgicas que se dedican a hacer modificaciones en el tracto gastrointestinal de las personas para inducir una pérdida de peso.
Eso es básicamente. Eso es lo que significa cirugía bariátrica. Esa es la intervención quirúrgica por, digamos, cirugía abierta o por laparoscopia. O por cirugía laparoscópica, que va destinado a hacer modificaciones del tracto gastrointestinal, bien sea en el estómago, intestino delgado, que lo que va a generar es una disminución de la capacidad para esa persona ingerir alimentos, o bien sea por una disminución de la capacidad gástrica o por una alteración en la absorción de nutrientes, induciendo una pérdida progresiva de peso. Ahora, vamos a comenzar a desglosar sobre beneficios y también, obviamente, riesgos, porque cambia la personalidad desde el punto de vista incluso emocional y, obviamente, desde el punto de vista físico. Sí, lo importante es que esto viene siendo como una herramienta más a la hora de tratar un paciente obeso mórbido que tenga enfermedades o no relacionadas. Todo paciente, obviamente, debe primero acudir a un programa dietético, debe acudir a psicología, ¿okay? Debe intentar otras opciones antes de decidir tomar la opción de la cirugía. Con respecto a los riesgos, a través del tiempo los riesgos se han ido disminuyendo. Cada vez los dispositivos con que trabajamos para hacer la cirugía son cada vez mejores, con un perfil de acción mejor, que inducen a menos complicaciones, y esto se ha bajado al sol de hoy de un 3 a 4% que habían hace unos 10 años atrás a menos de 1 o hasta 1%. Ahora, fíjate una cosa, Gaylor, que es importante en esta nota, que hace referencia a la cirugía bariátrica, la cantidad de cosas beneficiosas en este caso. Bueno, fíjate, hasta un 80% de pacientes con colesterol y triglicéridos altos alcanzan niveles normales, hipertensión arterial se enfrenta, el problema del otro colesterol, la erradicación de la diabetes, elimina la apnea del sueño. Bueno, uno dice, bueno, esto es una maravilla entonces. Bueno, sí. Y hay más, ¿no? Hay muchísimo más. Claro, lo importante es primero, los pacientes obesos, por lo general, el gran porcentaje vienen con enfermedades asociadas. La obesidad ya se considera como tal que es una enfermedad. ¿Okay? El paciente obeso tiene un estado... No necesariamente tiene que tener un origen genético, porque muchos tratan de atribuirle que es un origen genético. No, la obesidad es multifactorial. Claro. ¿Okay? El tema es que el paciente obeso tiene un estado como inflamatorio crónico. Esto afecta a diversos órganos. Y es por eso que cuando el paciente pierde de peso y esos mediadores inflamadores o de inflamación disminuyen, todos los demás sistemas que han sido afectados empiezan a mejorar. En el caso de la diabetes es lo más representativo. Casi el 90-95% de los pacientes diabéticos tipo 2 regresan a unas glicemias normales sin evidencia, sin necesidad de tomar medicación. No estamos hablando de que cura la diabetes. Eso es un mal término que a veces se ha tratado de difundir. Lo que sí es que los pacientes entran en remisión. Pacientes que han sido 10, 15 años diabéticos, luego de esta cirugía, llegan a niveles de glicemia normal sin necesidad de tomar medicación, y por ende todas las consecuencias de una diabetes descontrolada las empezamos a controlar. Igual sucede con la hipertensión arterial en un menor porcentaje, la dislipidemia, la apnea de sueño es casi en el 100% de los pacientes, y también todo lo que conlleva disminuir de peso a nivel de articulaciones, de miembros inferiores. Y quitando un poco la parte orgánica, también vamos a hablar de la parte emocional. Sí, incluso la parte ahí en el registro informativo que tengo a mano, incluso la parte sexual mejora en los pacientes, todo ello, ¿no? Sí, mejora desde todo punto de vista. Yo creo que esto es una opción que realmente en el paciente que tiene la indicación y que ya ha intentado otras maneras para perder peso y no lo ha logrado, creo que la cirugía bariátrica sería la opción a elegir. Ahora, ¿qué hacer ya desde el punto de vista estético, no? Porque cuando te operas, se interviene quirúrgicamente, bueno, hay secuelas, ¿no? La gente que tiene muchos años gorda y entonces suele quedarse pues una cantidad de masa muscular allí. De flacidez. De flacidez, Sí. lo llaman los pellejos guindando. Pues. ¿Qué Claro. hacer con eso? Claro, mira, lo primero es que el paciente esté claro de que tiene que transcurrir un tiempo para que el paciente decida someterse a un proceso de plástica reconstructiva. Esa es la última instancia. Esa es la última instancia. El paciente tiene que haber pasado por lo menos un año de pérdida de peso, que el peso esté estable, porque no vale nada de que tú a los 6 meses te operes y vas a seguir perdiendo peso, porque la intervención se vería afectada. Claro. Y no todas las personas requieren de cirugía reconstructiva. Hay muchas personas que logran incorporarse a un programa de ejercicio. Eso iba a preguntarte, ¿el ejercicio cuánto es vital en esa recuperación, digamos, de cuerpo, de masa muscular, de recuperación estética en definitiva? Mira, no solamente en eso, sino que es importante decir que la cirugía no funciona sola. Claro.
¿okay? El paciente tiene que hacer ciertos cambios, empezando con los cambios de hábito nutricional, ¿okay? Que eso es sumamente importante, y lo otro es hacer actividad física. Todos estos dos factores van a conllevar a que la pérdida de peso sea mucho mejor, a que la masa muscular no se pierda tanto, porque la idea es que el paciente pierda el exceso de grasa y no el exceso de masa muscular. Siempre va a haber un poco de pérdida de masa muscular, pero en ese caso el nutricionista que se incorpora al equipo es muy importante en el momento de indicar las dietas postoperatorias y todo esto. Lo que sí es cierto es que estos pacientes deben de hacer estas dos actividades, cambios de hábitos y ejercicio, actividad física, para conseguir los resultados que se tienen. En las personas que no son tan obesas, porque también hay pacientes que son muy obesos, que por más ejercicio que hagan van a tener flacidez, pero en las personas que no son tan, puede tener un resultado bastante favorable sin la necesidad de someterse a un Ahora, Gaylor, hay que tener mucha fuerza de voluntad en ese sentido. Yo conozco personas que han perdido lo que llaman la operación. Se ha sometido a una cirugía bariátrica y la ha perdido porque no ha tenido la voluntad, la firmeza para seguir las indicaciones. ¿Qué debe hacer en ese caso? Mira, como te digo, el paciente tiene que ir a un preoperatorio en donde la evaluación psicológica es sumamente importante. ¿Okay? Sí. El paciente tiene que estar claro de para dónde va y a dónde conlleva esto. ¿Okay? De nada sirve de que el paciente diga, no, yo me voy a someter a una cirugía, ya estoy fino, pero voy a seguir haciendo mis hábitos alimentarios como ya lo venía trayendo. Esa no puede, cambia su vida, ¿no? Totalmente. Comer como comía antes, no puedes comer, claro, tampoco las comidas. También lo otro importante es el tipo de técnica quirúrgica que se haga. ¿Okay? Hay algunas técnicas que tienen un mayor riesgo a largo plazo de reganancia de peso más que otras. ¿Okay? Entonces, en esas técnicas, en esos grupos de pacientes que se hacen estas técnicas, lo ideal es que sean más juiciosos con sus hábitos alimentarios. Ahora vamos a hablar rápidamente, Gaylor, de riesgos, porque también los beneficios son muchísimos, pero riesgos en este caso. Como te comenté inicialmente, a través del tiempo se han logrado disminuir, ¿okay? Sin embargo, pueden haber fallos a nivel de la línea de engrapado, pueden haber sangramientos. Hay ciertas estrategias interoperatorias que se realizan durante la cirugía para prevenir esto, pero ciertamente lo bueno es que cada vez con nuevos dispositivos se hace más segura la cirugía. Bueno, muy bien. Así que, bueno, información pertinente e importante en este caso para conocer mucho más de la cirugía bariátrica. Te agradezco mucho, Gaylor, que hayas estado con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, amigos, llega el momento de presentar el segmento de arte y espectáculos. Silvana Continanza nos tiene de seguidas un resumen. Silvana, buenos días. Así es, Carlos. Muy buenos días, Venezuela. Bueno, conversaremos con uno de los protagonistas de la pieza teatral Par de Tres, así que ya venimos. Estás viendo el noticiero. Muy buenos días, Venezuela.
Venezuela, feliz viernes y bienvenidos a Lo Actual, tu sección favorita del mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros solo basta un tweet a nuestras cuentas @loactual, en Instagram @loactualpisotv y mi cuenta que está a su total disposición que es @silvacontinanza. Comenzamos las informaciones contándoles que la ciudad de Nueva York rendirá tributo al animador chileno Don Francisco con una ceremonia en la que se pondrá su nombre en una calle de la Gran Manzana. De acuerdo con un comunicado emitido por Univision, la calle llevará el nombre de Don Francisco Boulevard y estará localizada en el vecindario de Washington Heights y en la calle 168 y Broadway. Así reseña People en español. En el homenaje que se llevará a cabo el próximo 8 de septiembre, el concejal de Nueva York, Idanis Rodríguez, otorgará al presentador una proclama de la ciudad. Y como hoy es viernes, les queremos traer una excelente opción de entretenimiento para su fin de semana con la pieza teatral Par de Tres, la cual refleja realmente lo que hacemos y lo que somos. Para ello me encuentro con uno de sus protagonistas, Germán Anzola. Bienvenido a Lo Actual, ¿cómo estás? Gracias, buenos días, Silvana, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Bueno, te quería preguntar, háblame primero un poquito de la obra teatral. Bueno, la obra trata sobre cómo a veces tenemos que sortear las convenciones sociales para poder ser feliz en pareja. Porque esto es un triángulo que está dentro de este gran cuadrado que es nuestra sociedad en este momento y en este país. Entonces, bueno, la gente se ve reflejada allí no solamente como ciudadano, sino como persona que ama, persona que siente. Exacto, porque también refleja tiempos de antes y lo que somos ahora. Sí, bueno, es más lo que estamos viviendo. Ok. Pero ¿Y cómo ha cambiado la sociedad ¿Cómo ha cambiado la manera de ver a la pareja, el amor? Y bueno, habla sobre la tolerancia y el respeto, ¿no? Y de cómo a veces tenemos que fracturar una pareja para formar otra. Entonces Claro. trata sobre cómo solventar eso, ¿no? Y tratar de ser feliz sin hacer daño a nadie. ¿Quién te estás acompañando? Conmigo están Marian Valero y José Manuel Asensado, dirigido por el gran Johnny Gablowski, que también es el escritor de la pieza. Sí, y háblanos de tu personaje. Bueno, yo soy Mauricio en la obra y bueno, tengo unas relaciones conflictivas con este par de actorazos que representan a José Manuel a Oliver y Marian a Laura, patria mía, se hace llamar ella en algún momento en la obra. Y mira, la verdad es que nos divertimos muchísimo, estamos vueltos en unos rollos cada uno con el otro, no podemos vivir uno sin otro, los tres estamos en ese paquete, hay como una especie de simbiosis, si rompes uno de esos eslabones, mira, Claro. esa cadena no sirve para nada. Germán, pero ¿cuál es el mensaje final que quieres enviar con esta obra teatral? Mira, yo diría que es, sé feliz sin hacer daño a nadie, ¿no? Claro. Haz lo posible por eso y ama con todo, entrégate de corazón. Además de una forma cómica que a la gente de repente le llega mucho más fácil y en estos tiempos es lo que la gente quiere ver, ¿no? Sí, quiere divertirse. Es una comedia, pero no es una comedia, no es chuchería teatral, Sí. como dice un amigo mío. Es una obra Que tiene contenido. inteligente, es culta, pero te ríes durante toda la pieza, entonces la gente disfruta muchísimo. Además que ya vienen con unas temporadas exitosísimas. Sí, nosotros comenzamos el año pasado con esta obra y nos fue buenísimo, la aceptación del público era maravillosa y dijimos, vamos a hacerlo otra vez, ¿por qué no? Qué bueno, renovada. Sí, 2.0, como decimos. Claro que sí. Bueno, extiéndele toda invitación al público para que los vea este viernes, sábado y domingo, ¿no? Al público y a ti también. Ah, claro, gracias. Viernes y sábado a las 8 de la noche y domingos a las 7 en el Teatro Escena 8 de las Mercedes. Muchas gracias, Germán. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Los espero el lunes con más información del espectáculo. El pase es contigo, Carlos. Feliz fin de semana. Muy bien, bueno, suena interesante, ¿no? Aquí también estamos esperando las entradas. Bueno. Queremos ir. Nos las mandan. Bueno. ¿Qué les llamó la atención de lo que explicamos? No, usted estaba haciendo unos comentarios. Están diciendo ahí, no, están hablando de los tríos y las cosas. Bueno, cuidadito, Carlos. Ay. Bueno. Y eso que los mejillones eran virtuales, ¿no? Sí, nada más. Y viernes, y día viernes. Carlos Bueno. sabe que es viernes y el cuerpo lo sabe. Ay, Dios mío. Bueno. Y la guayabera lo sabe. Bueno, prepárense. Vamos a despedirnos hasta el día lunes de nuevo, como siempre, a las 6 en punto, en esta primera emisión de Noticiero de Televisión, lo mejor en este fin de semana, ¿no?
Así es. Bueno, mira, habrá tiempo, las cuentas en Twitter, @el_noticiero, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país, @televen.tv con todo sobre nuestra programación, y también les invitamos a revisar nuestra página en Facebook, televen.elnoticiero. Bueno, feliz fin de semana. Chao. Chao. Hasta el lunes. Nobody can drag me down. I got fire for a heart. I'm not scared.